terminar hoy con la última parte que estamos viendo, la resistencia al espíritu. Y vamos a hacer un recorrido rápido sobre todo el tema general, un resumen. Y alguien dijo que por ahí va a ser la ficha técnica, les voy a mandar las preguntas para ver si pusieron atención toda la serie de predicaciones. Entonces, este tema de rompiendo la dura cerviz, hermanos, habla acerca de la dureza o la poca flexibilidad que tenemos de poder ser transformados, edificados y sobre todo moldeados. Es algo sumamente importante para nosotros, hermanos, porque todos tenemos en nuestro interior un pequeño yo que se cree mejor que nada, mejor de lo que dicen, mejor de lo que hacen. Todos tenemos ese pequeño yo, pequeña Stephanie, orgullosa, pequeña Sheila, nada orgullosa, sencillita ella. Tenemos ese yo interno que se cree mejor que todos. Pero todos sabemos una verdad delante de Dios, que todos somos totalmente imperfectos. Porque mientras más conocemos la palabra, más nos damos cuenta de nuestras imperfecciones, de lo malos que somos, de las malas decisiones que tomamos, de lo poco espirituales que somos. Eso no cabe duda. Y eso es algo que nos va mostrando cada día a través de aprender su palabra. Y romper esa dura cerviz de nuestro yo interno que cree que tiene todas las habilidades y que tiene todo el discernimiento para la vida espiritual. Y este es un caminar, hermanos, de mucho ejercicio y de mucha disciplina. Y para los que no les gusta el ejercicio, pues es necesario, ¿verdad? Así como en la vida física, el ejercicio físico es sumamente indispensable para no caer enfermos, pues en la vida espiritual, el ejercicio espiritual es definitivamente importante para que usted no caiga en la vida de las tinieblas. Entonces, y veíamos que al principio el tema o la frase de dura cerviz viene precisamente de una actividad agrícola que es del arado, y hace referencia a unir dos bueyes para trabajar en el arado, uno experimentado y uno menos experimentado, para que pueda ser guiado, ¿verdad? Pero en ese trabajo sabemos que el menos experimentado siempre se revela en contra del trabajo, por lo cual el agricultor tiene que usar un aguijón que lo pica constantemente, ¿verdad? Para que pueda hacer su trabajo. A lo que, como típicos rebeldes, ¿verdad? Nuevos y neófitos en todo lo que hacemos, y a veces nuestra falta de flexibilidad y nuestra poca disposición para moldearse hacen que constantemente estemos dando hoces contra el aguijón o patadas contra el aguijón, como ya no podemos decir ni siquiera como de un vuelo. Aquí en México le dicen como una sí, a la Tatiana conoce muy bien la frase. Exactamente. Entonces, la frase duros de cerviz precisamente viene de esta actividad, por la poca flexibilidad que tiene nuestro cuello a doblegarse y a someterse ante la autoridad de nuestro Dios, ¿verdad? Y vimos varios ejemplos y nos basamos en Hechos 7 del 51 al 57, donde habla precisamente Esteban les hace un recorrido de toda la vida del pueblo de Israel, donde ellos pueden ver y mirar en cada parte la rebeldía del pueblo, y que hasta en ese momento Esteban les estaba diciendo que de ninguna manera el pueblo de Israel había cambiado esa dura cerviz, ¿verdad? Y en Hechos 7:51, Esteban, antes de ser apedreado, les dice al pueblo de Israel: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibid la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes contra él
Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Yeshua o a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron una contra él. Entonces vemos que la dureza de cerviz tiene síntomas de los cuales nosotros tenemos que estar atentos. Uno de ellos es la incircuncisión del corazón, luego la incircuncisión de oídos y la resistencia al Espíritu Santo. Y hablábamos de que la dureza se refiere precisamente a la rigidez y después vimos que la incircuncisión de corazón se refiere a que nosotros siempre estamos cubriendo la maldad de nuestro corazón, como el prepucio cubre la parte íntima del varón antes de ser circuncidado. Siempre estamos tratando de cubrir las imperfecciones de nuestro corazón para que no se descubra la maldad que hay dentro. Pero la palabra de Dios nos indica que nuestro corazón tiene que ser circuncidado. Eso quiere decir que al momento que el prepucio se quita de nuestro corazón, ¿qué aparece? Lo interno y lo frágil de nuestro corazón y toda la maldad que hay dentro de ella, por supuesto. Es como cuando destapas la coladera y de repente te encuentras miles y millones de cucarachas y siempre pasabas por ahí y siempre estaba bien barridito, ¿no? Y nada, nunca habías visto ningún problema en la coladera hasta que lo destapas y te das cuenta que es más oscuro que el petróleo, ¿no? Y que de ahí emanan miles de cosas sucias, definitivamente. Entonces, la circuncisión a eso se refiere, a que nosotros aprendamos a descubrir lo que hay dentro de nuestro corazón y la expongamos al Padre para que Él pueda limpiar nuestro corazón de las maldades que hay. Recuerden que Yeshua, nuestro Mesías, dijo que de corazón del hombre salen, ¿qué más salen? El problema del árbol no es el fruto, sino la raíz de ello. Es lo mismo, el problema del hombre no es cómo fue educado solamente, sino es cómo, en qué estado se encuentra su corazón. Es algo muy importante. Muchas personas usan como pretexto la vida que tuvieron anterior. De hecho, ayer mientras limpiábamos por ahí, hablábamos con Vane que en muchas situaciones familiares la gente se sumerge en el dolor por todo lo que vivieron, en el odio, en el rencor por las situaciones que hayan vivido y no salen de ahí y constantemente están culpando sus errores de la vida, las circunstancias, a sus padres, su riqueza, su pobreza, su enfermedad o su salud, cualquier cosa que sea, están siempre echándole la culpa a ello y nunca están firmes en crecer, en poner su vida en disposición a Dios, porque todos tienen la culpa menos yo. Esa es la verdad, ¿sí o no? Todos tienen la culpa menos yo. Esa es la realidad que vivimos. Entonces, cuando nuestro corazón es circuncidado, empezamos a conocernos verdaderamente. Empezamos a ver lo que hay en nuestro corazón y decir: ay, yo me creía capaz de eso. Pues sí eres capaz de eso y de mucho más. ¿No es realidad? Pero Dios, si usted se circuncida, Dios se va a encargar de restaurar, limpiar, sanar nuestra herida y nuestro corazón y lo que hay dentro de nuestro corazón. Es por eso que vivimos constantemente, hermanos, luchando, porque no hemos retirado ese prepucio de nuestro corazón que obstruye la limpieza, la higiene de nuestra vida, que obstruye la verdad y la luz de las Escrituras. Esa es la verdad. Decíamos ayer con Vane, ella siempre tiene un constante pleito con un familiar. No pleito, pero a ella le gusta pelear. Y también al otro le gusta pelear.
decíamos que el problema era que, bueno, aquí no es un problema, en realidad siempre hay como diferencias cuando se trata de la escritura. Entonces a su familia le cuesta mucho entender que los mandamientos están vigentes, que la Torá sigue vigente, que Yeshua el Mesías dijo: no vine a abrogar la ley sino a cumplirla. Ahí está la ley, sigan la ley y los profetas, porque de eso también depende la vida del hombre. Entonces yo le decía a Vane, lo que pasa es que si tu familia acepta, o sea, tu familiar acepta que la Torá está vigente, que los mandamientos y todas las consecuencias están vigentes, tendría que aceptar su oscuro pasado y tendría que aceptar que está equivocado y que tiene que restaurar y quitar esa maldad de su vida. Pero si no lo hace, es porque está cubriendo algo que no quiere que nadie descubra. Y es totalmente una actitud hasta cierto punto normal en el hombre. Si nadie quiere, hermanos, que lo vean en su peor faceta, ¿no? Nadie quiere que lo vean en su peor faceta. Nadie quiere que lo vean en su peor situación. Nadie está a gusto con ello. Pero si nunca pasa eso, no vas a poder ser limpiado y transformado. Porque no hay forma de que una herida sane si está cubierta. ¿Qué pasa con la herida? Tiene que ser descubierta para ser lavada y limpiada y para ser restaurada por completo. Entonces, la circuncisión del corazón es necesaria para que nosotros podamos ser limpios de ello, de las maldades de nuestro corazón y del prepucio que cubre nuestro corazón. Y una de las características de la incircuncisión del corazón es, dice aquí la escritura, que enfurecían sus corazones, o eran cortados con la palabra en sus corazones, porque ese tipo de dolor, o era un tipo de dolor que sentían en el corazón, sin embargo era un dolor sin arrepentimiento. Entonces era un dolor de molestia, de irritación, no era un dolor porque estaban arrepentidos al descubrir, más bien al ser descubiertos por lo que había en su corazón. Cuando tú eres descubierto en alguna maldad, tienes dos opciones: avergonzarte y arrepentirte, o avergonzarte y enojarte. Solo hay dos caminos para. Entonces, vemos que el pueblo de Israel estaba, una de las características de la incircuncisión de su corazón era eso, que estaban dolidos en su orgullo, pero no dolidos en arrepentimiento. Eso no pasaba en ellos. Entonces, otra de las características que vimos es la incircuncisión de oídos, y vimos que el oído es un órgano muy importante físicamente para el cuerpo, pero también espiritualmente. El oído es un órgano que procesa la información. El ruido que tú oyes, el oído lo procesa en información y nos dice qué es cada cosa a través de lo que escuchamos. Además que eso nos ayuda a mantener el equilibrio en nuestra vida física. Por ejemplo, ¿por qué no te alteras tan rápido cuando sales en la oscuridad y escuchas los grillos y no los ves? Pero tú sabes que son grillos, porque los identifica tu oído y lo procesa a tu cerebro y te dice: tranquilo, son simples grillos, son simples grillos, porque en medio de la oscuridad ¿quién no va a tener miedo de tropezarse, de pisar algo? No solo hablando de caer, tengo miedo a otras cosas, sino que puedes caer y puedes lastimarte, es obvio, ¿no? ¿Por qué no tienes miedo? Porque tu oído está procesando la información, manteniendo tu equilibrio, para que no corras despavorido y pienses que es un monstruo, un simple grillito. El monstruo no existe, hermanos, pero sí los espíritus. Entonces vimos que, y en la escritura el oír tiene mucha relevancia, que nosotros acabamos de practicar precisamente lo que tiene relevancia, que es la Shema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para Dios oír y obedecer, dijimos, es exactamente lo mismo. Si oímos y obedecemos, hemos escuchado bien, hemos hecho bien. Pero si oímos y no obedecemos, es igual a que nunca escuchamos la palabra de Dios. Por eso sí, alguna vez estuvieron en una congregación y salieron, hermanos, fuera de la congregación, no nos garantiza que seamos salvos.
Porque oír y no obedecer los mandamientos es igual a que nunca hemos escuchado. Porque fíjense que el Mesías hizo una parábola y dijo que al final de los tiempos el reino de los cielos será como cuando un padre de familia cierra la puerta a cierta hora. Dice que vienen y le tocan y le dicen: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Sabían dónde estaba su casa, sabían quién era el Señor, conocían todo de él, pero ¿qué dice? Dice: yo nunca os conocí. Yo nunca les conocí, porque ustedes aparentemente me conocieron, pero como no obedecieron, escucharon pero no obedecieron, para Dios es como si nunca lo hubiéramos conocido. Eso es lo que nos manda la Escritura. Es tan importante oír, pero no solamente oír, sino también obedecer. Y vimos también algunos de los síntomas de la incircuncisión de oídos. Hablábamos de muchos síntomas del oído, y uno de ellos era que los oídos estaban cubiertos, que siempre hay dificultad a veces para oír, y eso no permite que nos concentremos por el ruido que puede ser exterior o interior en nosotros. También una de las características es que tenemos comezón de oír. Hay oídos olvidadizos, hay oídos pesados o aburridos de escuchar lo mismo, y habíamos hablado también de ello. Entonces, después de esto, vimos la última parte, que es la resistencia al espíritu. Y vimos que el espíritu es parte de ¿qué? A ver, a los niños, ¿qué les estuvieron preguntando ahí en el taller? No, pues es todo reprobar. Los vamos a regresar al mismo tema, bueno, excepto Sofía. ¿De qué hablábamos ayer? Y el espíritu es parte de... Es parte del encanto. El espíritu es sumamente importante para nuestra vida. Por eso siempre se nos está incentivando que busquemos al espíritu, que recibamos al espíritu, que andemos en espíritu, porque el espíritu es la parte fundamental también del Ejad, pero también es una parte fundamental para nosotros. Porque ahora nuestro Mesías no se encuentra en la tierra. Tal y como dijo Esteban, ¿él está dónde? A la diestra del Padre. Sentado a la diestra del Padre, esperando su venida para tomar su reino. Amén. Entonces, Él no está aquí en la tierra, pero el Espíritu sí está aquí en la tierra. Está con cada uno de nosotros, trabajando, llevándonos a la eternidad, hermanos. Porque ahora el Mesías físicamente no está con los apóstoles como en aquellos tiempos, que les enseñaba, les predicaba, los instruía, pero ahora está el Espíritu de Dios con nosotros. Y vimos muchas funciones del Espíritu, y vimos que una de las cosas uno de los síntomas de la resistencia al Espíritu, ¿qué era? A ver, ¿qué se acuerdan? Ahí en Hechos 7, ¿qué era lo que hacían ellos? Se tapaban los oídos. ¿Eso es de los oídos? De la resistencia. Lean Hechos 7, 51. Yo aprovecho una hora. Dice que eran de dura cerviz. Bueno, sí, es del todo, ¿no? Se crujían así como ahora, que yo necesito brackets, me crujen los dientes. Se crujían los dientes, rechinaban los dientes. ¿Y qué dijimos sobre rechinar los dientes? Que solo hay dos cosas por las cuales biológicamente el hombre rechina los dientes, no por otras cosas, por dolor o por rabia. Y en este caso, al parecer eran las dos cosas que estaban viviendo. Dolor por ser descubiertos en su pecado, y rabia porque lo que escuchaban decir de Esteban era cierto y no lo podía negar, ¿no? ¿No han visto esa actitud, por ejemplo, en los niños o en los adolescentes? Vamos a decir, los adolescentes. Cuando están bien enojados y tú sabes que cometieron un grave error y los estás disciplinando, y ellos están en el momento de mayor rebeldía, ¿no te crujen los dientes? ¿No los estás viendo? Que se agarran así como que ya les están leyendo el pensamiento desde que están sentados ahí enojados, porque saben que aunque es dolor y rabia, es verdadero.
es verdadero lo que está pasando. Entonces, uno de los síntomas es de la resistencia al espíritu, es rechinar los dientes, puede ser por dolor, por rabia o por ambas cosas. Y vimos algunos ejemplos que en el fin de los tiempos, precisamente esto iba a estar pasando. ¿Por qué? Porque esta generación resiste más al espíritu que ninguna. La generación malvada y perversa va a resistir al espíritu todo el tiempo y probablemente nadie sea salvo por esa resistencia. Dice Mateo 24:51, vimos, y está hablando de los últimos tiempos, dice, estaba hablando en parábolas, dice, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas, dice, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Y la escritura habla de que el infierno es llanto y crujir de dientes. Porque cuando estén en el infierno, ¿qué creen que van a pensar? Van a pensar, ay, no, si me arrepiento, Dios. Claro que no. ¿A quién no le va a dar coraje que te envíen en un lugar tan horrible? Va a ser el llanto, dice, y el crujir de dientes. Llanto de dolor por experimentar la disciplina y ¿qué más? El enojo, porque sabía que era la verdad. Y mucha gente que se dice atea, que no cree en Dios, que se burla de toda la palabra, en su interior, su alma sabe que es verdad, sabe que Dios es verdadero y que lo va a juzgar en sus últimos días. Entonces, imagínense, yo les decía, a veces me enojaba, es como pastor, ¿no? Que luego se echan sus round de estudios ahí, siempre lo bloquean por lo mismo, por tratar siempre de aclarar la escritura. Yo decía, antes éramos nosotros igual, veíamos algo y nos daba mucho coraje entender que digo, ¿por qué son capaces de burlarse de la escritura? ¿Por qué tienen tanta, cómo se le dice? No es valentía, ¿cómo decir? Tanta, no, audacia, ¿no? ¿Sería audacia? Sí, osadía, audacia, ¿no? De burlarse de la escritura, pero la palabra dice que al final, para todos aquellos hay el lloro y el crujir de dientes. No hay otra opción para ellos. Tanto es así que el Mesías hizo una parábola igual acerca de Lázaro y de rico, ¿se acuerdan? Y que cuánto deseo tenía el rico de hablarle a todos sus familiares para que no fueran a ese lugar tan horrible, ¿no? Y él le dijo, no puedes cruzar aquí, ni nadie puede salir a donde sea. Por eso habrá lloro y crujir de dientes, porque ya no vas a poder salir, ya no va a haber un lugar a donde ir. Y es algo que nos debe preocupar con respecto a nuestra familia, por ejemplo, que no es salva. Constantemente estar tratando de predicar con ellos la palabra, no por temor solamente a que se vayan al infierno, pero el significado de irse a la eternidad sin Dios es más doloroso que nada. Porque Dios es un Padre para nosotros, espiritualmente es nuestro Padre y nos ha dado todo, hermanos. Imagínense vivir una eternidad fuera fuera de la presencia de Dios y sin Dios. ¿A quién le clamarías? ¿A quién te ayudaría? Nadie te va a ayudar. Vimos al padre de Gedeón diciéndole a los hombres que estaban discutiendo porque Gedeón había destruido la estatua de Baal, y le decía, y él decía, sácanos a tu hijo para que lo matemos casi, ¿no? Porque ha destruido la estatua. Y él dijo, pues que Baal como Dios pelee con Gedeón, si es Dios. Dice, pues él destruyó su estatua, pues que él le reprenda, que Baal le reprenda, a ver si es Dios, ¿no? Que le reprenda, lo mismo, a ver si te ayuda ese Dios que clamabas, cual sea su nombre, y no solamente de estatuas, hay miles de dioses e idolatrías en nuestro corazón, hasta nosotros mismos, ¿no? Somos a veces idólatras de nosotros mismos. Entonces, vemos que uno de los síntomas es precisamente eso, crujir de dientes. Y también vimos que otro de los síntomas es la blasfemia en contra del Espíritu. Y la Escritura dice que todo le puede ser perdonado al hombre. Todo le va a ser perdonado de lo que hable en contra del Mesías, de lo que hable en contra del Espíritu.
Pero hay una sola cosa que Dios no va a permitir pasar por alto. Y dice la Escritura, no será perdón. ¿Cuál es esa cosa? El Espíritu Santo. La blasfemia en contra del Espíritu Santo no será perdonada. Mateo 12:31. Dice, por eso os digo, todo pecado y blasfemia le será perdonado a los hombres. Pero la blasfemia contra el Espíritu, no hay perdón para ese pecado. Ni en este, ni en el venidero, ni en el aquel, ni en el pasado, ni en ningún. Y si no, vimos la historia de Zafira y de Ananías. Hechos 5:3 dice, y ahorita vamos a terminar, de hecho con eso nos quedamos, ¿verdad? Dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo, Ananías, Pedro le dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieses al Espíritu Santo? Y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías esta palabra, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes lo volvieron y lo sacaron y lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Y he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron a los jóvenes la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. 2 causas de blasfemia y de resistencia al Espíritu. Primero vimos que mintieron, ¿cómo dice? En el 3, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que le mintieses al Espíritu. Y luego abajo Zafira le dice, ¿por qué conveniste, en el 9, en tentar al Espíritu? 2 cosas. Le mintieron, trataron de mentirle al Espíritu, porque al Espíritu nadie puede mentir, y trataron de tentar al Espíritu. Entonces, la mentira ya sabemos, simplemente tergiversaron la verdad. Eso fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Que ellos no vendieron en ese precio la heredad. Y entregaron y dijeron, lo vendimos en tanto y lo trajimos aquí, como hipócritas, ¿no? Lo vendimos en tanto y lo trajimos aquí, como si todo estuviera normal. Y la otra es que tentaron al Espíritu, es decir, que lo pusieron a prueba, a ver si es Dios, a ver si realmente me castiga, a ver si conoce todas las cosas y la profundidad de lo que hay, a ver quién me vio, nadie me vio. El Espíritu, quién sabe si me ve. Tentaron al Espíritu en un mal sentido, dice aquí, pusieron a prueba con malicia o astutamente para probar los juicios. Dice, conducta impía y perversa para probar la justicia y la paciencia de Dios. Y aquí dice, desafiar la paciencia de Dios y la justicia, como si fuera necesario dar pruebas de su perfección. Fíjense, así como muchos quieren desafiar a Dios. Recuerden cómo le decían al Mesías mientras estaba crucificado: si eres Dios, baja de la cruz. Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, le dijo, esto viene de Satanás, ahora ven por qué le dijo Satanás al Mesías: si eres hijo de Dios, aviéntate, que los ángeles de Dios te van a venir a rescatar. A ver si eres hijo de Dios, ve ante los leones, porque no te van a comer, no te va a pasar nada. Si eres hijo de Dios, te dicen, nada malo te debe de pasar, ninguna enfermedad debe venir sobre ti, nada malo debe de pasar. ¿En verdad es cierto? Ni el Mesías mismo, estando en una dificultad tan grande, como no tenemos idea calcular en nuestra mente, se atrevió a tentar a Dios, porque dijo, no tentarás al Señor tu Dios. No lo voy a poner a prueba porque yo conozco quién es el Dios.
el Dios de Israel. ¿Creen que no puede hacer llover? Hay gente que dice, si Dios ya viene, entonces, ¿qué esperan? ¿Qué está pasando? ¿Qué vamos a esperar, no? Que salve, que haga cosas maravillosas. Dios ya hizo cosas maravillosas desde el día que abriste tus ojos. El problema es que no lo ven nuestros ojos, porque la mayoría de nuestra vida es espiritual y son percepciones espirituales, no solamente físicas. Entonces mucha gente está buscando tentar a Dios y esto que hicieron Zafira y Ananías no era porque Dios esperaba que ellos dieran todo el valor del terreno, eso no le importaba a Dios. Pedro le recalcó y le dijo, ¿qué no lo tenías en tu mano? Si no lo querías dar, no lo hubieras dado. A Dios no le importaba. Eso hay que tenerlo muy claro cuando nosotros queremos ser dadivosos, hermanos. Y fíjense, Ananías y Zafira no lo hicieron porque nada más lo querían traer. Fíjense, en Hechos 4:32 hubo un hombre que se llamaba José. Antes de que ellos hicieron esto, dice la escritura que la congregación de ese tiempo vivía unánime. Dice, en el 4:32, antes del 5, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de las resurrecciones del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, dice, porque todos los que poseían heredades y casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Y en el 36 dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que es traducido hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, lo vendió y trajo el precio y lo puso a los apóstoles. Entonces, probablemente Ananías y Zafira querían aparentar ser como José. Tal vez quisieron ser alabados públicamente siendo generosos con la congregación. Y aún hasta en eso podemos estar tentando a nuestro Dios, hermanos. Por eso hay que tener, como les digo, mucho cuidado aún en lo que damos. Si no estamos dispuestos a dar algo, no lo prometamos. A Dios no le importa. Pero si una palabra sale de nuestra boca para dar, estamos en problemas si no lo hacemos. Y no porque Dios nos vaya a castigar. En realidad, no fue un castigo Ananías y Zafira, simplemente fue la consecuencia de su pecado. Si ven, ni hablaron. Pedro no les dijo, te vas a morir ahora. A Zafira le dijo, te van a sacar a ti porque del susto se murió tu marido, imagínate tú. Y él, la verdad que hasta un infarto le dio, no lo sabemos, que no dijo ni una palabra, solamente cayó y expiró, y ya. Nuestro Dios ha tenido mucha misericordia y paciencia con nosotros, ¿no? Con esta generación, porque imagínense lo que pasó con ellos, y no por castigo que Dios lo mató en ese momento, fue simplemente la consecuencia de su pecado. Yo me enteré esta semana, de hecho dije que lo iba a publicar en Medicodesh, me habló mi mamá y me dijo, estaba platicando conmigo, oye, me dijo, ¿no te he dicho que tu primo está mal? Y yo, ¿cuál de todos mis primos? Me empecé a hacer memoria y ¿sabes qué? Tu primo le dio una embolia, una parálisis. Y yo, ¿quién? Dice, pues ya me dijo su nombre. Y yo dije, ¿cómo le dio eso? Me dice, pues sí, ya le dieron los resultados a su esposa porque quedó como en un estado vegetal, ¿no? Sí, abre los ojos, hace algunas cosas, pero quedó en un estado así. Los doctores dicen que pues eso es el resultado de la vida que llevó, que él tomaba conciencia y todavía tomaba. Yo creo que estaba en su tiempo sobrio, de sobriedad, cuando le pasó esto. Le dio una embolia antes de ir a su trabajo y casi se muere. Solo por milagro de Dios entró su hijo porque él se adelantó su hijo y algo como que dijo, no, algo me faltó, no le faltaba nada. Su hijo subió, escuchó un ruido en el cuarto de su papá, corrió y su papá ya estaba entrando
en crisis, en colapso y todo, y pues ya no pudieron hacer nada. Y hasta ahorita pues los doctores no saben qué va a pasar con él. Y precisamente es eso, que su estado no es porque Dios lo castigó, es simplemente la consecuencia de su pecado. Tantos años haciendo lo mismo y pecando contra su propio cuerpo, evidentemente algún día iba a terminar mal. ¿Cómo creen que terminan los drogadictos? ¿Bien? No terminan. Eso te lo puedo asegurar. Porque yo he visto casos muy cercanos que no terminan bien y solo la misericordia de Dios los puede ayudar a salir. Entonces, es algo para lo que nosotros debemos tomar en cuenta, hermanos. Y también para esta parte, como dice aquí la Escritura, para poner a prueba y tentar. Fíjense cómo parece que es algo bueno lo que hacen Ananías y Zafira y termina siendo algo malo para sus vidas. ¿Por qué? Porque tratar de tentar a Dios y mentirle al Espíritu Santo, eso no es algo que podamos ocultar, hermanos. Siempre va a salir a la luz la verdad, y nuestro Dios es así. Siempre va a exponer la verdad delante de nosotros para que lo veamos con claridad, para que tengamos una oportunidad o de arrepentirnos o de decidir qué camino vamos a tomar. Porque muchos a veces exponiendo su verdad no se arrepienten, hermanos. Esa es la realidad, y también lo tenemos que tomar en cuenta, que no se van a arrepentir o que sí se van a arrepentir y van a querer seguir caminando. Entonces, sobre todo, tratar de tentar al Espíritu es algo que esta generación sabe hacer muy bien, Tratar de tentar al Espíritu. Déjeme decirle que ni aunque parezca divertido, por ejemplo, los parques de diversiones, en realidad no son divertidos, más cuando tienen actividades extremas. Parece muy inocente, pero en realidad si tú pones en riesgo tu vida, significa que estás tentando a Dios. Me acuerdo, yo le decía a los hermanos que cuando empecé a ir a la iglesia, tuve un compañero que iba a una congregación de esas que les gustaba mucho el dinero, y él era muy grosero, y yo decía, ¿cómo es pues ser creyente? Dije, y yo que apenas estoy empezando, dije, es bien grosero. Y un día, como era mi compañero de trabajo, me dijeron, vayan a comprar comida para todos los trabajadores. Y me fui con él, y estaba manejando como loco, y le dije, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué manejas así? Y me dice, ¿qué? ¿No eres salvo? Le digo yo, ¿qué tonterías me dice? Le digo, ¿cómo que si no soy salvo? Le digo, la Escritura dice, no tentarás al Señor tu Dios. Le digo, ¿qué, no te acuerdas? Y él se empezó a reír, ¿pero qué tienes miedo? ¿No eres salvo entonces? Le dije, el miedo no te va a garantizar si eres salvo o no. ¿Cómo vas a saber que vas a llegar a la eternidad? Le digo, a ver qué pecados traes en tu corazón. No los vas a decir, ¿verdad? Porque todavía, entonces, mejor bájale a tu velocidad, ¿no? Porque si no, aquí los muertos, yo te puedo decir, ahorita me arrepiento, le digo, y a ver de lo que no me acuerdas, lo repita, que a ver si he hecho algo mal. Le dije, estás tentando a Dios. Le dije, y fíjense, si ni el Mesías, con todo poder y autoridad, se atrevió a sobrepasar los límites, menos nosotros, hermanos. Y eso es algo muy importante. Eso quiere decir, hermanos, tentar significa que queremos sobrepasar la autoridad que está sobre nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué tentamos a alguien? Porque tiene autoridad probablemente con nosotros, o porque tenemos algún problema para ello, ¿verdad? Queremos saber resolverlo con gritos y con golpes muchas veces, ¿no? Y eso es importante, eso también va para los jóvenes, Tentar, no solamente a Dios y a nuestros padres, creyendo que no nos va a pasar nada, es sobrepasar los límites. Y en muchos lugares hay letreros. ¿Por qué creen que las vialidades están llenas de letreros? Porque hay accidentes, hay muertes y hay retornos que no regresarían. Hay límites en los cuales no podemos sobrepasar. Y cuando los sobrepasamos, tenemos muchos problemas. Y tentamos al Espíritu de Dios, hermano, y es algo que no puede ser perdonado delante de Dios. Porque si el Espíritu nos habla y nos dice algo, tengan por cierto que es verdad. Porque Él conoce el interior de nuestra alma y de nuestro corazón. Por eso aprendemos a mantener los límites. Por eso a los niños se les enseña límites. No toques aquí, no hagas aquí,
no esto, no lo otro. A veces es estresante como padres. A Johanna le toca cada rato, hermanos. A veces hasta me aflijo por el... Ayer estuvimos todo el día, hasta me afligí con el Jonathan, Johanna, perdón, viéndolo llorar y ya diciendo, ya, dame tu mano, por favor, siéntate aquí conmigo, le decía, porque sobrepasa cada rato los límites. Y a cada rato iba la disciplina sobre él. Ahí va otra vez, ahí va otra vez. Y eso como 10 veces en un ratito. Literal. Y uno como papá dice, ay, qué fastidio estar poniéndole, pero le ponemos límites para que conozca la autoridad y para que sepa que es la única manera de protegerlo. Y no sobrepasar los límites les va a enseñar a no estar tratando de tentar a Dios, menos a su espíritu. Porque probablemente Dios no va a bajar para decirnos algo, pero su espíritu sí, hermanos. Entonces es algo que tenemos en cuenta. Aquí vemos cuál es la historia de Zafira y Ananías. Otra cosa de los síntomas contra el espíritu es precisamente la rebelión, que significa enojo, ser desagradable, resistencia, provocación, desobediencia, ambos, ¿no? En el caso de Ananías y Zafira parece que se cumplían las dos cosas, porque al parecer ellos eran cómplices de la misma situación, ¿no? Porque le preguntan a la mujer, ¿tú sabes? Y ella así, sí, es en eso. Y la escritura dice, y ambos convinieron en decir esto. Los dos querían una imagen de generosidad sin realmente ser generosos. Por eso es muy importante ser totalmente íntegros en nuestro corazón. ¿Soy de esta manera? Pues soy de esta manera. Y no porque diga, pues así soy mala y eso importa. Bueno, también. Pero si no, ¿por qué? Porque soy así, para que tú claramente puedas ver quién soy, porque si Dios ve quién soy, tú también vas a ver quién soy. Y de esa manera yo trato mis males contigo y tú los tuyos con los míos. Claro. Por eso la escritura dice, el hierro se afila con el hierro. Claros y transparentes. La escritura dice que somos cartas abiertas delante de Dios. Así que pues no podemos ocultar nada de lo que somos, hermanos. Dice, ahora entienda, pastora, porque siempre dice que Pablo decía, por gracia de Dios, soy lo que soy. Así soy Pablo, soy así medio testarudo, digo las cosas como yucateco golpeado, así las digo, pero así soy. No escondo nada. Y también vemos en Zafira y en Ananías que el amor al dinero tomó posesión de ellos. Y dice, fíjense, un escritor que es Horton, que es un teólogo, dice, una vez que el amor al dinero toma posesión en una persona, no hay maldad que no pueda hacer o que no haga. El amor al dinero también es un mucho riesgo para nosotros, porque siempre está tentando a Dios. Mire, por amor al dinero muchos han tentado excesivamente a Dios. No respetan el Shabbat porque quieren hacer más dinero. Explotan a sus trabajadores por querer hacer más dinero, hermanos. No los explotan. Bueno, aquí el hermano me contaba ayer, porque ellos tienen choferes. Dice, oye, fíjate que un chofer vino y me dijo, te rento el carro en tanto. Yo le dije, ¿qué? Le dije, ese es el doble de lo que te pagan a ti. Pero yo en vez de sentir, oye, está bien, réntaselo a él, ¿no? Yo dije, ¿por qué está ofreciendo eso? Eso no me suena normal. Dice, no, pues es que el patrón que tienen los divide en 2 horarios y cobra el doble por cada hora. Y yo, ¿qué? Le dije, Misael, eso no es sano. Le digo, el hecho de que una persona te dice, tienes solamente estas horas para pagarme el doble, significa que lo explota a más no poder. Y no solamente explota tu vehículo, porque es algo material, pero imagínate la frustración de un trabajador tratando de hacer algo que evidentemente es difícil de hacer. Entonces vive para eso. Le dije, eso también es parte del amor al dinero. La explotación es parte del amor al dinero, por supuesto. Por eso vivimos como vivimos, hermano. Por eso nos pagan a los trabajadores que habíamos pasado por ahí, nos pagan lo que nos pagan, por amor al dinero, esa es la verdad. Mientras el jefe ve que gana más haciendo esto, pues lo va a hacer para explotar a los trabajadores. Y no va a tener consideración de ninguno. A ver cómo le hacen, a ver cómo sobreviven. Es
Esa es la realidad. Por amor al dinero no hay nada que no pueda hacer. Y la escritura dice, sí, ya lo leímos, que Zafira era participante voluntaria en el pecado, igual que pues es un descarado encubrimiento del pecado. Eso también es importante, pero quiero explicarles un punto importante, que es resistencia también al espíritu. Consentir el pecado es igual como que tú lo hagas, es exactamente igual. Si tú ves a tu hijo fornicar, si ves a tu hijo mentir, si ves a tu hijo robar, o como padre, a lo mejor entre matrimonio, como matrimonio, tú ves que está haciendo mal y tú no le dices, tú también participas. Tú eres igual de pecador que él, porque para Dios no hay diferencia en que vi y hice, así como no hay diferencia en que oí y no hice. ¿Ya ves? Para Dios es exactamente la misma acción, porque el hecho de que estemos callados no va a asegurar nuestra inocencia. Y fíjense, en este tiempo en las congregaciones se ha practicado mucho, muchísimo. Yo me he enterado de cosas espantosas, violaciones a las hijas, horribles, y se los digo por testimonios reales, porque simplemente el hecho es que la mamá no quiso denunciar. Imagínense, qué asquerosidad. Es como si tú fueras a hacer el pecado. Para Dios no hay diferencia si nosotros vemos y si nosotros hacemos. Si nosotros vimos, hicimos porque no dijimos. Y eso es algo importante. Yo le comentaba a Shea hace unos días que he visto algunas cosas de familiares cercanos y le digo, siento que ya no lo puedo cargar, siento que ya no lo puedo cargar, siento que soy una hipócrita, ya no lo puedo cargar, ya quiero tirarlo por ahí. Y no porque yo no lo dije, sino porque es muy difícil muchas veces tratar con el pecado, sobre todo cuando no quieres ser partícipe de ello. Es difícil hacerlo, y es difícil, es igual que nuestros hijos, hermanos. Si tomaron algo, si hicieron algo, lo tienen que corregir. Ayer, la verdad, me sentí que la Vane de verdad vino bien atacada, vino bien atacada con los hijos, y los hijos también bien atacados ayer, que terminando que el Jopis le arañó a alguien, que el Gillo le arañó y estaba, pero, híjole, echando chispa. Y yo estaba muy cansada porque estamos limpiando casa de pastores, y la verdad yo no quise salir, y solo escuché que sale la Vane, así no, enojadísima. Y les pegó una regañada a los dos, y de verdad les di una regañada a los dos, porque lo hicieron, porque se trataron así. Y me dio tanta tristeza ver que al Johan y al Gillo se los traían así, sentados ahí. Pero de verdad que algo que me dio ternura y que decía Vani, que es muy cierto, que es bueno enseñarle a nuestros hijos, sobre todo cuando están en la congregación o también fuera, para que sepan cómo tratar a su prójimo, es que les decía a ellos, ella es su hermana y tú no tienes por qué lastimarla. Es tu familia y tal vez es tu única familia, porque realmente ellos hablan porque están solas acá, no tienen otros familiares, ¿no? Pero le dice, ella es tu hermana y es tu familia y tú no tienes por qué hacerlo. Y los dos calladitos, por eso los tuvimos sentados ahí. Por eso. Pero eso es parte de no ser partícipe del pecado. Si nuestro hijo tomó, hizo o no hizo, como padres, un ejemplo, tenemos que corregir su acción. No podemos dejarlo pasar. Igual, por ejemplo, si estamos en un matrimonio, igual, cometiste una falta, no se lo voy a ir a gritar, porque todos ya sabemos de qué pie coger a nuestros esposos y las esposas también, pero no lo vamos a ir a gritar al mundo. Vamos a sentarnos y lo vamos a decir, eso que hiciste, para nada estuvo bien, para nada fue correcto, para nada es una actitud delante de Dios. Créeme, cuando yo de verdad estoy viendo cosas que no deben de ser, o a veces primero me enojo, pero luego me tranquilizo y le digo, a ver, por ejemplo con mi esposo, a ver, ¿listo hablar contigo? Vamos a hablar seriamente, le digo, vamos a hablar seriamente de la palabra. Y ya nos sentamos y digo, es que esto no está bien, que no está bien, esto no está, y también él me da esto que haces no está bien, porque no podemos consentir el pecado en ambos, hermanos.
No podemos decir, pues total es su vida, sí es su vida, pero cuando nos involucra a nosotros, de ninguna manera podemos consentirlo. Si nos reímos, por ejemplo, de los dobles sentidos, también estamos consintiendo. Si vemos que nuestro hijo elige una mujer que para nada, o un hombre que para nada es bíblico, y nosotros, pues es su elección, y solo nos reímos, ay, bienvenido nueva, o oye, nos reímos. Es igual para Dios, porque a ti te va a juzgar Dios, porque tú sabías. Así como le dijo a Zafira, tú sabías. Y no te hagas como que no lo sabías, porque tú no agarraste el dinero, tu marido lo agarró, pero tú lo sabías. Eso es un delito delante de Dios, imagínense. Y otro para ya terminar, Isaías 63:10 dice, habla de la rebelión y cómo contristan al Espíritu. Dice, mas ellos se rebelaron, hablaba del pueblo de Israel, y contristaron su Santo Espíritu, por el cual él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Fíjese, ¿cómo peleó el ángel de Jehová contra el ejército de Jehová? Ni siquiera se dieron cuenta. No. Cuando despertaron ya no tenían vehículos. Pues así pelea el Espíritu de Dios contra nosotros cuando andamos en rebeldía. Ni siquiera nos damos cuenta por dónde, pero ya salió la flecha en contra de nosotros. Porque estamos siendo rebeldes, estamos resistiendo al Espíritu. Y no solamente eso, al Espíritu le interesa nuestro interior y se compunge al ver cómo vivimos. Porque Él sabe para dónde camina tu alma, pero tú no lo sabes. Entonces, eso también es parte de la resistencia al Espíritu. Rebelión y constantemente estar contristando o entristeciendo mejor al Espíritu, porque créame, el Espíritu se entristece así como Dios se entristeció al ver al pueblo de Israel pecando todo el tiempo, y también le dolió cuando el hombre se rebeló. ¿Se acuerdan en Génesis? ¿Qué dice? ¿Qué pasó? Le pesó en su corazón, porque el hombre no entiende quién es Dios, no entiende que Dios lo creó para una vida perfecta, no lo entiende y no sabe las consecuencias que es estar lejos de Dios. También otra de las cosas, de los síntomas de la resistencia al Espíritu es inquietar o afligir. Efesios 4:30-31 dice, y no entristezcáis al Espíritu, de lo que estamos hablando de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fíjense, estas son cosas que también son parte de la resistencia al Espíritu. Quítense de vosotros toda, a ver, lean ustedes, Efesios 4:30-31. ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? También esto es resistencia al Espíritu. La amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia en general, dice la Escritura. También es parte de la resistencia al Espíritu. Si todo el tiempo estamos amargados, enojados, airados, gritando, con el grito musulmán, no siempre por enojo, pero sí grito. Maledicencia, es decir, malas palabras, todo el tiempo estamos usando malas palabras, y toda malicia, es decir, un poquito por allá, un poquito por acá, también es resistencia al Espíritu. Algo muy importante que nosotros debemos de tener en consideración, sabiendo que esto resiste al Espíritu y que prácticamente lo echa fuera de nuestra vida, es cuidar nuestra vida personal de estas cosas y también la vida de nuestro hogar personal. Algo que les aconsejo hacer y que yo cometí por muchos años ese error, era no traer las cargas a la casa de los trabajos o de los conflictos externos. Y eso me pasaba mucho a mí y hace poco empecé a entender, no crean que ya lo sabía yo, hace poco empecé a entender que esas cosas no van dentro de mi hogar y que hacen difícil llevar la vida. Cuando yo, fíjese, algo que le admiro mucho a mi esposo, es que durante un tiempo vivimos una, no sé si decir prueba, una dificultad muy grande
económica, física, espiritual, nos pasó de todo. Y mi esposo cargó con toda mi responsabilidad, su responsabilidad. Una hija que todavía está ahí, cargó con toda la responsabilidad. Adquirimos una deuda y él tuvo que trabajar solo para pagarlo, hermanos. Durante todo ese tiempo, de verdad que fue horrible. ¿Y saben qué? Mi esposo tenía miles de problemas en su trabajo. Yo no lo sabía, pero él nunca me dijo nada acerca de su trabajo. Y un tiempo estuve muy enojada porque le decía, oye, tú no me hablas, tú no me platicas qué pasa en tu trabajo, tú no me dices, tú no confías en mí, ¿o qué? Y él me dijo, ¿por qué tengo que traerte esas cargas a ti? Ya después de mucho tiempo me enteré qué le hacían en su trabajo, qué decían, cómo lo explotaban, qué tan mala onda era con él, cómo él se levantaba y decía, aquí terminó mi trabajo, porque su jefe quería que siguiera trabajando hasta las 9 de la noche. Si quieres un ascenso, trabaja. Y yo decía, no quiero un ascenso, solo quiero comer. Y ya, irme a mi casa, eso es todo. Yo no sabía nada de eso, hermanos. Yo trabajaba luego para un banco y la verdad que trabajar para el banco fue estar con miles de caracteres diferentes al mismo tiempo. Y era de verdad que no sabía ni cómo lidiar con ello. Las mujeres somos más susceptibles a eso. Yo llegaba y le decía, oye, este cliente nos hizo esto, oye, este cliente, y eso me escuchaba. Pues esos son. Y yo, pues esos son. Y yo, ay, decía, no toquen a coraje todos son. Y yo, pues sí, me decía, pero esos son. Yo ni sabía lo que él estaba viviendo en su trabajo, cómo su jefe lo trataba, cómo el español lo denigraba, cómo le hacía. Yo decía, ay, Misael, ¿cómo pudiste aguantar todo ese tiempo y sin decirlo? Porque no tiene caso, no tiene caso. Deja que Dios trate con ellos. De verdad que yo en ese tiempo le admiré, y en este tiempo yo también traté de cargar con cosas. Yo decía, no le quiero poner esta carga, pero hay que aprender a diferenciar, hermanos. ¿Cuándo tú no puedes llevar esa carga a tu casa? ¿Y cuándo es necesario llevarla porque necesitas compartirla con él? Eso es algo muy diferente. Y está bien escucharnos en nuestras dificultades y luego reírnos y decir, ¡ay, locos todos! Luego reírnos y decir, ¡ay, locos todos! Eso no está loco. Pero es importante aprender a diferenciar. Una cosa, su hogar no es el basurero de nadie. Apréndalo muy bien. Tu casa, la casa de Dios y toda tu vida no es basurero de nadie. Si alguien viene con algo que no te corresponde cargar, deja que lo lleve solo. Porque no te corresponde así. Pero si te corresponde la carga, aprende a llevarla con él. Eso es algo importante para que el Espíritu pueda permanecer en nuestra vida y en nuestro hogar. Porque si no, va a estar rodeado de esto: amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda maldad. Y entonces el Espíritu se fue de tu casa y de tu vida. Aprendamos a diferenciar eso. Ni nuestros esposos, ni nuestras esposas son el basurero de nadie. Ni tú hagas basurero a otro. Es su problema. Si él carga con algo, por ejemplo, a mí me está pasando ahorita con una amiga. Yo le platicaba a Chelis, no me dice nada, no me habla, no esto. Y yo estaba enojada y frustrada y digo, ¿por qué no me dice nada? ¿Quiere que yo lleve una carga? Que me lo diga, que me haga. Y me dice Chelis, no te corresponde. Si lo quiere llevar sola, deja que lo lleve sola. Y yo, ¿saben qué? Me sacudí esa tristeza y a veces de repente me quiere doler mi corazón y digo, si quiere compartirla conmigo, yo estoy dispuesta a llevarla, pero si no quiere, ahí está, no la voy a llevar. Así de simple, hermanos, porque yo no puedo cargar todo el tiempo con eso, porque me pesa. Espiritualmente nos pesa todo lo que cargamos y que es innecesario, hermanos, para nuestra vida. Aprendamos a descargar esas cosas que no nos corresponden, porque en el yugo es así. Dejamos que una parte de la responsabilidad sea del Señor, porque nosotros de plano no podemos cargar con esa responsabilidad, pero nuestra responsabilidad la llevamos. Es algo importante para que el Espíritu permanezca en nuestra vida y en nuestro hogar. Y también como esposo o esposas, hacer sabias con nuestros maridos en qué cosas cargarles. Y al marido saber sabio cuándo debo de compartir esta carga contigo, porque yo no la voy a poder llevar definitivamente. Pero cuando sé que es mi responsabilidad, puedo llevar, la tengo que llevar.
para que yo no convierta la vida de mi hermano, de mi compañera o de mi compañero en un basurero, que eso no nos corresponde, porque el Espíritu está en contra de estas cosas, porque sabe el daño que le hacen internamente a nuestro corazón y a nuestro estado espiritual, hermanos. Imagínense que yo todos los días entre llorando a donde yo vaya, porque mi amiga no quiere compartir su carga conmigo. Mamá, quiero ir contigo, dice el Brian, ¿no? Imagínense, el Espíritu no va a estar en mi vida. ¿Qué va a hacer conmigo si todo el tiempo estoy en amargura, en enojo, en ira, en gritería y maledicencia? Puede estar un momento de tensión, pero tengo que dejarlo ir, para que mi vida y el Espíritu venga, y entonces sí me dé dirección hacia dónde voy a ir. Y dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, como también Dios nos ha perdonado a vosotros. Créeme que a veces estoy enojada con mi amiga, híjole, estoy a punto de escribirle unas cuantas páginas, ya me dio la letra, ¿no? Estoy enojada, quiero escribir así como que, ¿no? Y digo, me calmo, y digo, Señor, trata con su alma, trata con ella, si yo estoy haciendo mal, si yo estoy percibiendo mal, estoy viendo que no, que a lo mejor yo estoy malinterpretando sus acciones, pues dímelo, porque así como me trata cortante, yo empecé así, ¿no? Pues me manda un ok, pues yo le pongo ok, le pongo nada, así estaba yo, no le voy a poner nada, no le voy a escribir nada, no voy a hacer nada, pero luego digo, ¿por qué no voy a decir eso? Soy libre de esa carga porque yo no la comparto. Es muy importante aprender eso, hermanos, para que el Espíritu de Dios y nuestro espíritu permanezcan en comunión y en unidad hacia Dios, porque todas esas cosas nos estorban. De hecho, no me acuerdo si Timoteo o Tito les dice a los jóvenes precisamente que dejen el enojo y la ira precisamente. No me acuerdo si estoy confundida de me corrige, no recuerdo, pero también en la juventud es así, joven. Si quieren una vida pacífica, quiten la amargura de su corazón, porque como jóvenes tenemos que ser muy amargados, porque nuestros padres siempre nos están limitando, y todo nos parece amargura y nos vamos a ahogar en un vaso con agua, ¿no? Porque mi papá no quiso, porque a mi papá no le parece, mamá, híjole, toda mi vida se destruyó. Eso es amargura en el alma. Créanme que la mayor carga la llevan nuestros padres, porque tú no sabes cómo trabajan tan duro ni qué tanto se esfuerzan. Ahora que sabes, hay jefes que los estropean, los denigran y los regañan, ¿verdad? Y que tienen que soportarlo por llevarte algo de comer y aguantar hasta que tú tengas una vida propia y trabajes y sufras también con tu jefe, ¿no? Y aprendas. Ahora, ¿te acuerdas? Sí, también me trató algo parecido. También eso va para ustedes, porque en la juventud hay amarguras, enojos, iras y contiendas todo el tiempo. ¿Todo por qué? Porque no entendemos. Y todo porque, esto es lo último que vamos a decir porque ya se nos va a acabar el tiempo, porque el último síntoma que vamos a ver es que hay necedad y falta de discernimiento espiritual. Primera de Corintios 2:14. Todo eso es pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, tonterías, habladurías, cosas necias. Ay, qué tontería está diciendo el que está ahí. Y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Discernimiento significa examinar, juzgar, investigar y indagar en lo espiritual, para ver si lo que la Escritura dice es verdad acerca de lo que es. Y esto pasa todos los días en nuestra vida, y sobre todo en esta generación, hermanos, la falta de discernimiento y la necedad de nuestro corazón, son más evidentes. Se me hace tan, no sé cómo decirlo, tan extraño a veces, o a veces hasta me sorprendo ver que muchos líderes creyentes ponen tanta tontería
publicando, no es que esté todo el tiempo en el Facebook, pero cuando yo comparto la página o algo, como tengo amigos, la mayoría son creyentes, otros no, pero la mayoría sí, yo digo, ¿cómo pueden decir tantas tonterías? De verdad, no hay nada espiritual en él, nada, porque de un día están alabando a Dios y el otro día ya están ¿cómo decir? ¿Cómo se expresa? No ve, llamando o invocando a otros dioses, como aquel que les comenté de los dioses aztecas, ¿no se acuerdan? Bueno, ¿se acuerdan? Bueno, ese tipo de cosas, de dioses aztecas, porque tenemos tiempo para ver todo menos lo espiritual. Así como vamos a discernir, hermanos. Eso quiere decir que si publica ese tipo de cosas, porque su mente y su corazón están llenos de eso, no tiene tiempo para otras cosas más que para eso. Y hay muchas cosas que hacer y en los cuales estar ocupados en la vida espiritual, que solamente necedades y falta de discernimiento. Y la falta de discernimiento es algo muy evidente, hermanos. Es muy, muy evidente. Yo les voy a contar una historia, y ya con eso creo vamos a terminar, cómo es la falta de discernimiento. Yo conocí a una persona, una mujer, que iba a la iglesia y que tenía unos hijos ya mayores, y uno de sus hijos eligió casarse con una mujer que aparentemente venía de una familia de creyentes, ¿no? Entonces, parece que sus padres servían a Dios, parece que alguna vez ella fue a la iglesia, parece que alguna vez, pero entonces los padres decidieron, no, sí, es apta para nuestro hijo, lo vamos a casar, ok, se casaron. Yo nada más veía de lejos, porque a mí no me tocó opinar sobre la vida, ¿qué más? Ellos son los padres de Dios. Entonces yo miré espiritualmente y sentí antes de que se casara, dije, esa mujer lo va a apartar. Y dicho y hecho pasó. Entonces el hijo empezó a tomar, a fumar, cosa que nunca conoció, empezó a apartarse, su vida se llenó de algo simple, materialismo. Y es tan falsa como el plástico que ven colgado ahí. Así es su vida. ¿Por qué creen que pasó esto? Por falta de discernimiento. ¿Y saben qué me da tristeza? Que los padres aún la alaban. Y yo me sorprendo de ver que no pueden discernir entre su pie derecho y su pie izquierdo. Y aplauden y se ríen y dicen, ¡ay, mira dónde está mi hijo! Yo, así de, no soy la madre, no soy el padre, pero qué tristeza. Y también así pasa con los líderes. Me sorprende ver que las iglesias y los pastores no pueden corregir a sus líderes cuando hacen algo tan tonto como eso. No créanme que si me hubiera pasado eso, yo no me hubiera sentado aquí, es cual yo, hijo, le hubiera grabado esa regañada, así los va a regañar como la Vane le dio su disciplina al Guillo y al Yogi, con un regaño extenuante a unos niños de 3, 4 años, así de que el orden, la disciplina, el amor, y casi, ahí casi, ¿no? De verdad que la falta de discernimiento nos está matando en las congregaciones. Porque no podemos llamarle santo a lo que es santo y profano a lo que es profano. Ese es un gran problema. Si nos reímos de cosas absurdas, pecaminosas, entonces es porque el discernimiento no hay nada. No hay nada de discernimiento en nosotros. Nada de discernimiento. De verdad que eso está matando a las congregaciones. Viendo a los líderes tomar consejos de mundanos. De los neófitos que llegan a la iglesia, los cuales ni han sido probados y ya los quieren mandar a predicar. ¿No pasa, Misael? Sí pasa, ¿verdad? Sí pasa. ¿Es cierto? Falta de discernimiento. En nada en la escritura hay algo parecido como esto. No seamos necios pensando que Dios no tiene la verdad. Dios tiene la verdad. Falta de nosotros tener discernimiento. Y el Espíritu nos da discernimiento y entendimiento. Por eso es que dejamos de ser rebeldes y empezamos a escuchar la voz de Dios. Entonces, trabajemos en ello, hermanos, porque la necedad y la falta de discernimiento también son resistencia al Espíritu.
Dice la Escritura, a la verdad el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Somos débiles, sí, lo reconocemos, pero tenemos la ayuda ahí en nuestras manos. Ahí está la ayuda. ¿Toma la ayuda o deja la ayuda? Así como mi amiga, toma mi ayuda o déjala, no hay problema. No podemos hacer más, pero tomemos la ayuda de nuestro Dios para no ser duros de servir, hermanos. Y que Dios a cada rato nos esté dando con el aguijón para ver si reaccionamos. Eso no es divertido. Entonces no seamos duros de servir. Tratemos con nuestro corazón incircunciso, nuestro oído incircunciso y con la resistencia que siempre tenemos a su espíritu. Trabajemos en ello y seamos libres de las cargas que no nos corresponden. Pero tomemos las que nos corresponden, que nuestro Dios justamente nos ayudará con todas esas cargas. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos.